direccional, digamos, del lugar. Bueno, estamos para empezar, chicos. Seguramente se vayan incorporando nuevos equipos, pero la idea es empezar para no demorarnos y no demorarlos. Veo que se conectó un equipo de Río Gallegos, ¿sí? ¿Escuchan bien? Buenísimo. Bueno. Sí, se escucha bien, gracias. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Laura Castro. Soy Laura. médica generalista. Sí. Bienvenida, Laura. Bueno, Mariela Bertolino, que es la docente Hola, Laura, y hola a que está a cargo hoy de la jornada, y yo soy Nicolás. Si vos te podés quedar hasta el final y después podemos conversar un poquitito respecto a la situación de cuidados paliativos en Santa Cruz, nos interesa, ¿sí? Si tenés posibilidades de quedarte hasta el final, si no después nos contactaremos. No hay problema. Bien, y si te tenés que ir después pasamos el teléfono, ¿bien? Bueno, ¿cómo estamos? Sí, está ahí. Y después si yo hago así. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Lo que les pido siempre es que controlen de tener los micrófonos apagados, ¿sí? Siempre están bienvenidas las preguntas. Al momento de la pregunta abren el micrófono y después lo vuelven a cerrar. Hay alguno que en este momento está haciendo interferencia y está haciendo ruido. No sé si pueden controlar los micrófonos. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Como estas clases después quedan grabadas y se las enviamos a todos aquellos que no tienen acceso en forma directa, tratar de mejorar el nivel de audio y disminuir los ruidos es muy importante. Así que bienvenidas todas las preguntas y todas las intervenciones y inquietudes y aportes que traigan a la presentación, ¿sí? Pero es muy importante esto, que se acuerden de habilitar y deshabilitar el micrófono para evitar los ruidos. En principio, buenas tardes. Gracias a Mariela, creo que todos conocen a Mariela. Mariela Bertolino es la directora del equipo de cuidados paliativos del Hospital Tornú, docente del programa argentino de cuidados paliativos de la Fundación FEMEVA. Directora es de Calma, de la Fundación No, Calma. Bueno, está en la Fundación ICALMA, que es una fundación dedicada al desarrollo de los cuidados paliativos. Y es una excelente docente que dentro de la unidad de cuidados paliativos del Tornú han desarrollado una experiencia muy amplia en el uso de metadona, que es lo que hoy va a compartir con nosotros. Bien, dentro de los avisos que tenemos hoy para hacer, que les comento, estamos muy entusiasmados y contentos porque el jueves de esta semana nos están entregando la primera partida de comprimidos de morfina y metadona, así que ya a partir de esta semana vamos a estar en condiciones de empezar a distribuir estos comprimidos para su uso en todas las provincias. Así que bueno, nos estaremos contactando con cada uno de los referentes provinciales para gestionar la primera entrega de medicación. Bien, así que bueno, en principio los dejo con Mariela. Gracias, Nico, y bienvenidos a todos. Y bueno, también estoy colaborando con Nicolás y el equipo de cuidados paliativos del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, así que este momento es histórico para nosotros y para la Argentina, de saber que se cuenta con un programa nuevo, muy flamante, para garantizarnos, para proveer y esperemos garantizar en el futuro opioides en los lugares donde no pueden llegar, así que estamos sumamente contentos. Dentro de todos los opioides fuertes, que son la principal línea terapéutica para el tratamiento farmacológico del dolor por cáncer severo y moderado, la metadona es un fármaco muy, muy interesante, que tiene una farmacocinética y una farmacodinámica diferentes, por lo cual lo hace particular y específico su uso.
y requiere en general de una formación y una expertise para utilizarla. El programa está entonces instruyendo, favoreciendo la utilización de este opioide que tiene grandes ventajas y algunas cuestiones que requieren mucha atención, y en este marco nos han pedido que compartamos un poco de la experiencia del uso de metadona en el Hospital Tournus. Usamos la metadona en el Hospital Tournus hace más de 20 años. Y en el último tiempo quisimos, y hemos hecho algunos estudios a lo largo de estos años, y en el último tiempo con un proyecto de investigación subsidiado por el Instituto Nacional del Cáncer, estuvimos haciendo el seguimiento de pacientes a quienes le indicamos metadona como primera línea. Y esos datos preliminares son los que vamos a compartir hoy. Según nos dé el tiempo y las preguntas, vamos a ir a algunos aspectos teóricos o algunos manejos prácticos que les voy a ir comentando sobre la rotación, por ejemplo, de otro opioide a metadona o de metadona a otro opioide. Así que la primera parte tiene la intención de mostrar los resultados de la primera etapa de este estudio. Tenemos que ir al 80, ¿cómo salgo? Voy a la 50. Bueno. Ahora esto, ¿sí, no? Entonces, vamos a compartir la utilización de metadona, reitero, como opioide de primera línea en el tratamiento de pacientes con cáncer en cuidados paliativos. ¿Qué nos llevó a hacer este estudio? La metadona es un opioide muy interesante para las personas en la Argentina. Les pedimos, disculpen que hay un eco, tal vez alguien esté con el micrófono prendido. Gracias. Es un opioide interesante, ya que tiene una duración de acción larga y nos permite un intervalo de dosis similar a los medicamentos opioides de liberación controlada cada 8 o 12 horas. Es de bajo costo y gran potencia analgésica. También nos permite utilizarlos para pacientes que requieren dosis más altas a concentraciones importantes. Sí, se escuchaba. Claro, que el intento era para ver si estaba Gente, otra vez pedimos que quienes se conectan silencien los micrófonos, así se puede grabar bien la presentación. Bienvenidos a todos. Bárbaro. Hola, Belén. Entonces, con estos beneficios, en estos 20 y tantos años de utilización de la metadona, empezamos a usarla como opioide de primera línea. Para poder realmente describir una población en un tiempo que no sea cortito de utilización, nos planteamos este estudio que describe en principio cómo lo usamos y cuáles son los resultados al indicarla entonces como opioide fuerte de primera línea, es decir, en pacientes o vírgenes de opioides fuertes o que hubieran recibido totalmente o que hubieran recibido opioides débiles. Es un estudio prospectivo, observacional, no es controlado, y que los datos que vamos a presentar representan más o menos 1 año y medio de inclusión. Evaluamos los pacientes en el momento basal y después diariamente en la primera semana y después semanalmente, una vez por semana hasta el día 28, es decir, un mes de tratamiento. Lo que queríamos ver y tomamos como resultado primario es cuál era el control del dolor, medido con escala numérica, con escalas categóricas, con escala de tolerabilidad del dolor y con otro indicador que es el objetivo personalizado del dolor. Ya voy a explicar un poquitito más estos dos puntos. Y por último, el beneficio global percibido por el paciente.
La escala de tolerabilidad la empezamos a usar ya que muchas veces los pacientes usan descriptores del dolor numéricos o categóricos que no siempre representan cuánto es tolerable para ellos el dolor. Así hay personas que nos pueden decir 6 o 7 y dicen para mí 6 o 7 es tolerable. Entonces pensábamos que necesitábamos ver este espejo de ambas cosas. También analizar entonces a qué nivel de intensidad el paciente imaginaba que quería llegar como para que fuera tolerable. Ese es el objetivo personalizado del dolor, creado por el doctor Eduardo Bruera como indicador. Y entonces luego vamos a describir el beneficio global percibido, que es luego de todo el mes de tratamiento. Como otros resultados secundarios, lo que estuvimos teniendo en cuenta es efectos adversos de la metadona, medidos con escalas numéricas en base a la utilización sistemática de LESAS, que es el sistema de evaluación de síntomas de Edmonton, y de evaluaciones de funciones cognitivas que podían ser el EMDAS o escalas, digamos, específicas de evaluación de delirium o de funciones cognitivas globales. Fundamentalmente tomamos EMDAS y CAM. También analizamos la dosis de metadona de inicio y durante todo el tratamiento y el índice de porcentual de escalada de opioides para ver cuánto teníamos que aumentar la dosis. Ingresaron entonces en día 0 48 pacientes. Esto no significa que no hubiera otros pacientes que hubieran recibido metadona como opioide de primera línea, pero hay pacientes que no ingresaron al estudio porque no cumplían los criterios de inclusión o claramente porque no querían participar de un estudio de investigación. Y aquí tenemos un punto importante para aclarar, porque nos dimos cuenta que el hacer un estudio de investigación que muchas veces se asociaba al primer contacto con el paciente en la consulta generaba en algunas personas el temor a que estuviéramos usando algún fármaco que de alguna manera no estuviera aprobado. Así que eso es una de las barreras que encontramos en la realización del estudio. Para los pacientes que ingresaron, entonces, la mayoría eran ambulatorio, casi 88%, y como ven, casi el 60% en la primera consulta. Que no es lo mismo conocer a un paciente, tenerlo en el seguimiento y plantearlo en estudio de investigación cuando ya hay confianza entre el equipo y el paciente y la familia, que presentar la posibilidad de un estudio en nuestro país. Es algo que estamos evaluando y considerando también con el grupo de bioética porque tal vez la cultura de nuestro país no necesariamente se asocia siempre a una buena visión de la investigación en medicina por parte de pacientes y familiares. De estas personas eran adultos mayores de 63 años de mediana, casi igual mujeres que hombres. Y como ven hay un porcentaje alto, casi 20% de personas que eran CAGE positivo. Esto significa que es un indicador de historia de consumo de alcohol, que obviamente es mayor que la población general, que es un 5%, y nos muestra que obviamente el alcoholismo está asociado muchas veces a las patologías oncológicas. De estas personas que vimos, la mayoría tenía cáncer avanzado, 80%, y la distribución de las neoplasias no tenía diferencias significativas, no vamos a describirlo con mayor profundidad. Los pacientes estaban en tratamiento oncológico activo en 38%, es decir, recibían o quimio o radioterapia o tratamiento hormonal, y estaban en estudio, en evaluación, en 48%. Solo 14% no iniciaría tratamiento porque ya su diagnóstico estaba hecho en etapas muy avanzadas y no se beneficiaría con el tratamiento oncoespecífico o se había suspendido.
Esto nos muestra un patrón de trabajo que hay en el Hospital Tornú, en donde vemos pacientes tempranamente en el inicio del seguimiento en el hospital. No quiere decir temprano en la evaluación de, digamos, en la evolución del cáncer, porque como ven tenemos 80% de las personas con cáncer avanzado. De aquí, si comparamos la mediana de seguimiento en la UCP de estos pacientes fue de 89 días también, previa a iniciar el estudio. Para aquellos que no estaban vistos por primera vez en la primera consulta al analizar, al ingresar al estudio. Aquí vemos las características en el día basal antes de iniciar la metadona y vemos que tenemos un porcentaje importante, más de la mitad de los pacientes, con factores de mal pronóstico para dolor de difícil manejo medidos con el sistema de estadificación de Edmonton, que nos alerta sobre indicadores que nos pueden hacer más difícil llegar a ese alivio. Entre ellos pueden estar el dolor neuropático o mixto, el dolor irruptivo, los antecedentes de adicciones, de trastornos cognitivos, la somatización. Y fíjense que tenemos la gran mayoría, 81%, que al momento de la evaluación tenía un dolor moderada a nada tolerable. La intensidad del dolor mediana era de 8 en 10, y, o sea, claramente severo en la escala numérica, y las personas decían que su objetivo personalizado era de 2. Como ven, muchas pacientes pueden tener una expectativa de alivio total de dolor, pero otros saben que un dolor leve podría ser tolerable. Y increíblemente ven que hay una persona que ha puesto 7 de dolor tolerable. Esto nos habla de esta subjetividad y de la necesidad de completar las escalas numéricas con algunos otros indicadores. Esto tiene, no tiene, ¿no? No. Sí, bueno. Me parece que puede indicar, perdón. Si vemos la gráfica de barras, eso quería decir. Perdón, No, lo cambia, perdonen. Si vemos la gráfica de barra, ahí tenemos comparados también la intensidad del dolor en gráfica, donde el 74% de los pacientes tenían un dolor de 7 o más, y la gran mayoría de los pacientes, 67 y 70%, querían llegar a un dolor entre 0 o 2 en 10. No. Dentro de las características del dolor inicial, la mayoría era nociceptivo, 36% era mixto y neuropático 6%, y un pequeño número que no había corrección en el registro de los datos. El 56% de las personas tenían analgésicos antiinflamatorios o paracetamol, y 44% tenían ya opioides débiles. ¿Qué le indicamos entonces a los pacientes luego de esta evaluación inicial? A la gran mayoría le indicamos metadona 2,5 cada 12 u 8 horas, y la mediana de metadona indicada es de 6,6. Por ende, la gran mayoría recibió una indicación de 2,5 cada 8 horas, con rescates de la misma dosis. Y para destacar también en las indicaciones iniciales por el equipo, vemos que en 77% se indicaban laxantes. Hay pacientes que probablemente tenían algún antecedente de diarrea o situaciones que hacían que no se indicaran. Antieméticos en el 66%, corticoides 33%, paracetamol muy poquito, pregabalina muy poquitito, benzodiazepinas también, y AINES en ninguna ocasión. Cuando fuimos siguiendo los pacientes, y tenemos que analizar, la media del seguimiento fue de 20 días, más o menos casi 10 días, y la dosis de metadona se mantuvo prácticamente estable, con un índice porcentual de escalada de opioides, que es el que se ve en el cuadradito verde, muy bajo, de 3% a 1,2% al día 14 y al día 28.
y vemos en la curva naranja que el dolor bajó de 8 rápidamente en el día 1 a 5 y se fue manteniendo en niveles de dolor moderado entre 3 y 4, si bien en el día 21 hay un pico que puede estar dado por una situación de que el número de pacientes tampoco ha sido tan alto. Para resaltar como objetivo también como resultado del estudio, es que el 40% de los pacientes alcanzó su objetivo personalizado del dolor. Si queremos ver los rescates, vemos que los pacientes recibían un rescate, están en la primera línea de barras, fundamentalmente en los primeros días de tratamiento, lo mismo que 2 o 3, y vemos que más de 3 rescates realmente no hubo necesidad luego de los primeros 3 días de tratamiento. Y esto es lógico por la farmacocinética de la metadona, en el cual sabemos que los primeros días no se logra el estado plató y por eso es posible que los pacientes reciban más rescates. Pero el límite de rescates permitidos para el estudio eran 3 y si no el paciente tenía que llamar eventualmente al médico si estaba con dolor severo para que adaptara la dosis de base. Si comparamos los otros síntomas de LESAS, la gran mayoría de los síntomas se mantuvo en niveles leves a moderados, así que creo que no vamos a agregar esto, pero fundamentalmente podemos ver que el bienestar se mantuvo siempre por niveles de 4 o 5, a pesar de que en el bienestar haya otros componentes que lo influyen. Esto es lo que queríamos medir de alguna manera, la relación entre tolerabilidad e intensidad del dolor. Generalmente uno diría tendrían que ser prácticamente el espejo, ¿no es cierto? Pero vemos que no hay una semejanza absoluta, por eso nos interesaba comparar con ambas cosas. Los pacientes al inicio del tratamiento generalmente tenían un dolor nada muy poco tolerable, pero no correlacionaba de manera muy exacta con el dolor insoportable o severo. La mayoría de los pacientes que completaron el estudio llegaron a una disminución importante del dolor no tolerable. Acá vamos a analizar el grupo que no terminó el estudio de un mes, es decir, 22 pacientes salieron, que es el 46% discontinuaron. 31% por decisión médica, esto es, pacientes que tuvieron 4 personas sin posibilidad de mantener la vía oral, 2 personas delirium pero no relacionado a opioides, en este punto hipercalcemia era la causa principal en 2 personas, y sí casi 20%, 19, atribuida a neurotoxicidad inducida por opioides, y lo vamos a desarrollar un poquitito más. Un paciente por pérdida de seguimiento en el viaje, que estaba internado en Formosa en una terapia intensiva y no se lo podía ver, no se podía hablar, y 6 pacientes por preferencia de ellos. Y esto es interesante también. Hubo 2 que tenían una interpretación de que la metadona les generaba algunos efectos adversos que no eran atribuidos de la misma manera por los investigadores, pero claramente es una razón de discontinuación para la confianza o desconfianza hacia el medicamento. Y en los pacientes frágiles, el agotamiento para contestar las preguntas que implicaba el estudio. Entonces, un paciente también era por percepción de no tener beneficio, y un paciente que no había manera de que dejara el diclofenac. Él decía que lo único que le calmaba el diclofenac, y bueno, fue un paciente que luego tampoco continuó el seguimiento en el equipo. Entonces, de los 15 pacientes que suspendieron por decisión médica, acá tenemos un poquitito más desarrollado. Decíamos que los 9 que a juicio del equipo tenían neurotoxicidad inducida por opioides,
la mayoría de ellos tenían delirium, que es una de las realidades más frecuentes en la población que tratamos. Uno tenía solo alucinaciones con dolor no controlado, uno tenía somnolencia y algo de mioclonías y uno solo somnolencia. De estos pacientes fueron rotados 4 a morfina, 1 a oxicodona, 2 no tenemos, estamos buscando la historia porque es algo que no se registraba en el estudio y lo buscamos ahora para tener esos datos y nos faltan que nos envíen la historia clínica. Y 2 pacientes, se suspendió el opioide por un tiempo. Eran pacientes que estaban también con tratamiento oncológico. De estos pacientes entonces no diferían con el grupo que terminó ni en el Edmonton Staging System ni en el nivel del dolor, y sí diferían en el porcentaje de pacientes que empezaron el estudio internados. La gran mayoría estaba internados y tuvo un promedio de seguimiento más corto. Entonces, aquí para ver otras diferencias, mayor porcentaje de internados al inicio, un ECOG mayor, mayor o igual a 3. El cáncer de pulmón o sexo masculino no creo que sea algo significativo clínicamente. Y sí tenían también mayor nivel inicial de somnolencia y menor de insomnio. Claramente eran pacientes que estaban mucho más frágiles en relación a los pacientes que completaron el estudio. Y aquí tenemos relacionados un poco las curvas de los pacientes que completaron y no completaron el estudio, y vemos que las curvas realmente son de intensidad del dolor son muy cercanas. Eso no ha tenido diferencia, y lo que tenía leve diferencia es en astenia y en bienestar, pero también son diferencias muy pequeñas, son tendencias. Entonces, al terminar el estudio, 68% tenía como un beneficio global considerado muy importante o máximo, y moderadamente importante seguía leve, fue un 4%, y hay un número no disponible que tiene que ver con pacientes que dado la situación de delirium no se podía evaluar. Para concluir los datos generales y empezar a intercambiar con ustedes sobre esto, y después ver si continuamos con aportes teóricos, la metadona permitió, ¿no es cierto?, partir de dolor muy severo al inicio del tratamiento y lograr un alivio rápido e importante. 68% expresaron que este beneficio entonces global era máximo o importante. Fue efectiva a dosis muy bajas, cosa sorprendente porque cada vez estamos notando que usamos dosis más bajas y son mucho más bajas que las reportadas en la literatura actualmente. 40%, como les decía, alcanzaron el objetivo personalizado del dolor, y 46% no pudieron completar el estudio. De ellos, 20% por neurotoxicidad, que es una situación que nosotros tenemos ahora que medirla y compararla con los otros opioides, pero es una situación que pensamos que es similar, de metadona con otros opioides. Esto sí es percibido en forma diferente en algunos centros internacionales, donde ellos dicen que con metadona tienen menor neurotoxicidad que con otros opioides. Esto nos entusiasma para hacer nuevos estudios y compararlo. Pero claramente el grupo que tuvo discontinuación era una población con mucho mayor fragilidad inicial, dada por su ECOG más alterado, estar internados y tener mayor astenia y menor bienestar. Así que todavía estamos con este estudio. Creemos que la metadona es un fármaco muy importante, que requiere una atención cercana y profesionales con expertise para utilizarla, pero que es un medicamento muy valioso para tratar pacientes tanto en primera línea como en segunda línea. Ahora les proponemos una primera etapa de intercambio. Si hay preguntas, dudas o compartir
digamos, cuestiones que quieran compartir de los equipos presentes. Bien. ¿Escuchan ahora? Daniela, Sí. ¿y me pueden ver ustedes? Porque nosotros no estamos, no sé, como una conexión parcial. ¿Nos podés ver? Sí, los vemos en chiquitito, pero los vemos. Perfecto. Bueno, en estos 4 meses acá en el Hospital Pablo Soria acá de Jujuy, he utilizado en un solo paciente que con un diagnóstico, digamos, de una policitemia vera con una eritromelalgia. Nuestra realidad es que acá en el hospital disponemos de metadona de 40 miligramos, entonces es muy difícil, muchas veces, claro. exactamente. Entonces tuve que rotar posteriormente por neurotoxicidad, porque encima es un paciente que es del interior de la provincia y habíamos empezado con 10 miligramos, o sea, él venía con morfina parenteral y bueno, y con un alivio parcial del dolor. La realidad es que este paciente también tenía, un paciente joven que tenía mucho componente de somatización y en una realidad, digamos, que de mucha fragilidad social. Entonces nos lo habían derivado de un hospital, de acá del Hospital San Roque, para empezar a estudiarlo. Bueno, lo tuvimos acá casi 10 días, con mal control del dolor, aparte que del opioide con coadyuvancia. Entonces decidimos rotar el opioide a metadona. Anduvo muy bien mientras estuvo en el hospital. Cuando fue ya a domicilio, se confundieron en la dosis, hizo un cuadro de neurotoxicidad, entonces ya le tuvo miedo y otra vez tuvimos que volver a morfina. Bueno, la verdad que empezó el tratamiento y ahora está mucho mejor, el tratamiento específico para la enfermedad, y ahora está mucho mejor, pero con morfina. Fue el único caso, pero bueno, nuestra realidad es esto, que tenemos metadona disponible de 40 miligramos, entonces es como muy difícil, es algo que yo por ahí uso muy poco. Sí, sí. Daniela, gracias. Es re importante lo que estás planteando, y por suerte ahora la metadona que va a llegar es de 5 miligramos, que puede partirse en dosis 2,5, que son las dosis de inicio más seguras, pero el comprimido de 40 se parte en 10 con mucha dificultad, o sea, en mitad se parte bien, pero en un cuarto a veces es más difícil, así que lo que describís es una de las limitaciones más grandes para usarla. Ya que los errores de dosis con comprimidos tan grandes pueden ser fatales. Entonces, por suerte han tenido en este caso alerta y capacidad para rotar y todo, así que me parece que, bueno, habla de una experiencia en el monitoreo de los opioides que es muy necesaria. Así que realmente para situaciones como muy urgentes, pero empezar con 10 miligramos de metadona es prácticamente para nosotros ahora es rarísimo, a no ser que uno rote de algún opioide a muy altas dosis a metadona, pero es muy, muy raro. Ya vamos a ver. Gracias por compartir este caso. Sí. ¿Cuántos equipos están usando metadona en este momento? Sí, nosotros acá en Misiones usamos de hace bastante tiempo. Esto tiene que ver con la confianza que uno va tomando en la experiencia, en poder incluirlo, inclusive como la primera línea de tratamiento, ¿no? No se produce, solo tenemos un laboratorio en la provincia que produce morfina, pero no metadona. Bueno, seguimos avanzando con Nico en el tema del programa y a ver si podemos tener ese recurso. Se consigue en general, las farmacias producen solución, digamos, está con la cobertura de las obras sociales, el acceso está, la accesibilidad de la metadona está. La cuestión está un poco en que si no lo utilizamos nosotros desde el servicio, en realidad no es muy raro encontrar que los oncólogos en general, que son los otros que indican opioides, lo indiquen,
Otra cuestión tiene que ver con que son de manejo ambulatorio. La verdad que los pacientes que tenemos hospitalizados con metadona son los que vienen del manejo ambulatorio y están internados en el hospital. Nos cuesta bastante trabajar con los clínicos, que son los que trabajamos especialmente también con los pacientes oncológicos, en poder lograr mantener la indicación de la metadona. Ya de por sí hay una cierta temor al uso de la morfina, mucho más lo que pasa con la metadona, y a veces nos encontramos con pacientes, así que estamos haciendo el seguimiento conjunto de que se suspende la metadona porque aparece alguna somnolencia o algún efecto más o menos leve y asusta mucho, y encontramos que los pacientes volvieron al uso de la morfina. El dolor neuropático, empezamos a trabajar con pacientes diabéticos, con polineuropatía, muy buenos resultados. Así que en general la trabajamos, y otra de las cosas que a veces tratamos de insistir es, digamos, con aquellas otras medicaciones, con aquellas interacciones farmacológicas, ¿no? Es con el tema de la metadona que hay que tenerlo en cuenta, porque a veces como que se subestima esto, y realmente considerar que hay que aumentar la dosis o bajarla, por eso es un factor importante, ¿no? Walter, ¿y qué dosis están usando en general? Bueno, en general usamos, dosis bajas. Como vos decías, a medida que lo empezamos a respetar y a evaluar y monitorear en el tiempo, nos damos cuenta que dosis baja, 2,5, digamos, cada 8 o cada 12 horas, esa es la dosis. Ha pasado, ¿qué sucede a veces? Que otro de los profesionales que utilizan metadona son profesionales que se manejan más en el ámbito privado, que son anestesiólogos, que hacen tratamiento para el dolor, y hemos encontrado esquemas que son, digamos, distintos para nosotros en el sentido de dar dosis altas, generar una impregnación y a partir de ahí, digamos, ir modificando. También hay que tener en cuenta, que también están con amitriptilina, pregabalina, toda una serie de medicación. En general somos muy cautelosos y encontramos que con dosis baja, siempre con un buen monitoreo, electrocardiograma previo al inicio y monitoreando y tratando de hacer un seguimiento muy estricto. Nos limitamos muchas veces a los pacientes de posadas, básicamente porque después atendemos pacientes del interior y resulta bastante difícil el monitoreo o el seguimiento en esos pacientes, ¿no? Sí, muchos de los puntos que traes nos gustaría comentarlos. Esta situación de los pacientes en el interior, claramente se necesita la relación con un médico local para poder garantizar el seguimiento, y siempre es necesario también que los equipos tengan en la zona, en los pueblitos, igual tengan naloxona también frente a alguna posibilidad de error de dosis o alguna acumulación inesperada por la vida media variable. Así que si no hay seguridad en donde el paciente va a ir, no sería el opioide de elección. Obvio que puede haber los mismos problemas con morfina, si un paciente hace insuficiencia renal u otras cosas, pero sabemos que la metadona puede ser más compleja en su vida media larga y es uno de los opioides con que mayor posibilidad puede haber de presión respiratoria si no está bien titulada. Ahora, para los pacientes y familiares, siempre la señal de alerta es esta somnolencia que decía, somnolencia leve moderada, consultar a los médicos prescriptores o a las enfermeras que están controlando, porque si tomamos rápido estas señales de alerta o ronquidos o situaciones que nos hagan pensar tal vez en acumulación o algún error de dosis, rápidamente se pueden solucionar antes de necesitar usar la naloxona. Uno suspende unas horas y va monitoreando al paciente y luego reinicia o a dosis menores o, si es necesario, rotar a otro opioide. Pero siempre trabajar con un médico o una enfermera con posibilidad de contacto seguro, ¿no es cierto?, para el seguimiento en los pacientes del interior. Sí. Y si no, nosotros decimos que en los centros más grandes tiene que haber la posibilidad de un contacto 24 horas para pacientes con metadona. Sí. El otro punto que decías
es este del temor de los médicos clínicos, que es raro, ¿no es cierto? Porque acá como no hay tanta utilización de metadona tampoco para prevención, digamos, de daño en pacientes adictos a opioides, la verdad que mucha gente la conoce menos, pero evidentemente es algo que tal vez localmente necesitan abordar más con ellos. Bueno, yo no sé si... Una cosa más con el electrocardiograma. El electrocardiograma, desde hace algunos años, obviamente se observó que la metadona puede prolongar el QT. El QT prolongado es un factor de riesgo para alguna arritmia ventricular como la torsión de puntas. Pero, ¿en qué personas ahora, después de varios estudios, distintas asociaciones están recomendando hacer el electrocardiograma? Y en quienes, tal vez por cuestiones cardiológicas o por otras comorbilidades, no sería conveniente usar metadona. Las personas que tienen una historia de arritmia ventricular o que tienen una patología cardiológica ventricular, no son candidatos a usar metadona en general. Las personas que tienen mayor riesgo son aquellas que tienen hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia o medicación asociada que aumenta también el riesgo de torsada de punta. Entonces, ¿en quiénes tenemos que hacer electrocardiograma? En aquellos que han tenido, por alguna rareza, conocimiento de que han tenido o bradicardias o QT prolongado en algún momento, hay que hacerlo antes de iniciarla, pero si no, los pacientes con algún grado de riesgo, con un electrocardiograma en los últimos 3 meses en general está bien si no muestra errores. Si bien el CDC en algún momento comentó que había mayor posibilidad de muerte súbita, otros estudios no lo pudieron comprobar. Y la Asociación de Hospicios y Cuidados Paliativos de Norteamérica, ellos en general hasta no recomiendan el electrocardiograma. Pero frente a mínimos factores de riesgo, tener entonces un electrocardiograma en los últimos 3 meses es de mayor tranquilidad. ¿Querías comentar algo de esto, Nico? Eso sí, justamente, digamos, el tema del electro, que a veces se puede plantear como una limitante. Sí. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más respecto al estudio. Bien, yo creo, sí, me parece importante resaltar la importancia de este estudio y de poder hacer investigación en el equipo, ¿no? O sea, es una investigación que representa o que muestra lo que se hace en el terreno y a diario, y poder, digamos, tener esta información creo que es sustancial. Yo no sé si para los equipos que están presentes podés hacer algún comentario respecto a cómo se implementó la investigación o qué implica la investigación dentro del equipo, ¿no? O sea, ¿cuál fue la experiencia del desarrollo de la investigación? Sí. Es una pregunta muy buena, porque primero que todo implica esfuerzo. Implica esfuerzo, y a pesar de que todos solemos estar como interesados en tener datos disponibles en Argentina, no siempre los esfuerzos se sostienen y hay que motivar mucho a toda la gente participante para proponer las cosas e incluir pacientes, porque requiere de una minuciosidad en la toma de datos que es importante, y algunas personas tal vez no son tan proclives a hacerlo. Por eso, en nuestro caso, que no teníamos gente como becarios para tomar datos todo el tiempo, tuvimos en algún momento, realmente uno ve como una necesidad la figura de un becario de investigación para trabajar cuando hay que hacer recolección de datos intensa. Eso puede ser una de las limitantes para que a veces a algunos pacientes no se les termine ofreciendo el estudio. La inclusión. Exacto. Después creo que para nosotros es como muy interesante poder ver qué pasa en realidad cuando a lo mejor imaginamos algo y
observación, pero no sistemática, nos indica algo y qué es lo que realmente sucede. Entonces, esto abre puertas a otras ideas de investigación que son muy, muy interesantes, pero desde ya, como si te diría, es trabajoso. Así que una institución como el INC permita solventar económicamente los estudios hace una diferencia gigante, porque si no, no se pueden sostener, creo que no se pueden sostener estas iniciativas. ¿Podríamos hacer una pregunta? Claro. Bueno, somos del Hospital Garraham y nosotros tenemos un poco de experiencia con metadona. Lo que hacemos más que nada es rotar cuando ya tienen morfina, es lo que más hacemos. Pero nuestra pregunta es sobre los rescates que escuchamos que los hacen con metadona misma. Nosotros en general los hacemos con morfina, pero bueno, queremos preguntar su experiencia en eso. Sí. En los rescates. Nosotros en general siempre hicimos con el mismo opioide los rescates y limitando el número de rescates de metadona, pensamos que no hay riesgo de acumulación, teniendo una limitación a 3 rescates, y globalmente hemos tenido una buena experiencia. La metadona tiene una acción rápida, en media hora hay absorción y hay efecto, y si es por vía sublingual también, entonces es interesante. Nosotros usamos la dosis mínima inicial, pero ahora estamos pensando en usar una dosis más chiquita. Por ejemplo, si empezamos con 2,5, tal vez usar un rescate de 1 miligramo. Esto tenemos ganas que sea un próximo estudio de investigación, comparar dosis de rescate con metadona, dosis más baja, y a dosis iniciales, para ver si esto hace diferencia. Y después en el mundo vas a encontrar todas las combinaciones, gente que combina morfina o fentanilo o hidromorfona, y otros que usan metadona. Muchos están más tranquilos usando para los rescates un opioide de acción corta, porque obviamente hay menor riesgo de acumulación. El tema es si venimos con una toxicidad por otro fármaco, supongamos que vengan con toxicidad por morfina, le damos metadona y seguimos rescatando con morfina, tal vez de alguna manera estamos usando el mismo fármaco. Si venimos con toxicidad de morfina y usan oxicodona de rescate de liberación rápida, creo que está bien. La gran pregunta es que no sabemos si se presentara algún problema, a cuál de los dos fármacos se debe, ¿no es cierto? Pero ese es un inconveniente. Pero el beneficio puede ser también que a veces asociar metadona a otro opioide también está descrito como una potenciación, porque como es un opioide que actúa a nivel multireceptor y tiene inhibición del NMDA, hay estudios que muestran, como lo llaman ahora, uso de metadona como adyuvante, pero la verdad es que en realidad es combinación de opioides, metadona más otro opioide, y daría efectos tal vez potenciadores. Gracias por la pregunta. ¿Querés que pasemos a Gracias otra a parte? ustedes. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieren que pasemos a alguno de los conceptos teóricos del uso de la metadona? O rotar, digamos, no sé qué les resultaría más de utilidad. Resaltar cómo se inicia metadona cuando es opioide de primera línea, y después rotar de otro opioide a metadona, o rotar de metadona a otro opioide. Esos 3 puntos. ¿Les parece? Lo hacemos con... Igual todo va a ser como mucho, ¿no? No, voy a dar conceptos. Nicolás se asusta, que va a ser demasiado. Encantado, pero... No, vamos a ir. Como opioide de primera línea, lo que vamos a decir es que particularmente es interesante en pacientes con insuficiencia renal o diálisis, alergias a otros opioides es raro, y en nuestro país es la comodidad de tomas a bajo costo, ¿no es cierto? Vamos a empezarla con esto
¿Qué paciente no es buen candidato? Ya lo hemos dicho. Vamos a dar como inicio en pacientes vírgenes de opioides 2,5 cada 12 o cada 8 horas. En pacientes mayores de 65 años vamos a usar generalmente menor dosis. Y allí se dividen los dos grandes grupos, quienes usan metadona de rescate, quienes usan opioide rápido de rescate. No hay una única modalidad que pueda sugerirse. El aumento de la metadona, sí van a leer en muchos lugares que aconsejan hacerlo cada 3 o 5 días u otros cada 5 a 7 días. Nosotros a veces aumentamos antes la dosis de base. Si llevamos 2 días y el paciente está con mucho dolor y con 3 rescates, a veces aumentamos a los 2 o 3 días. Pero tenemos un contacto muy cercano con los pacientes. Lo que hay que saber es que al iniciar con metadona como opioide de primera línea en paciente virgen, puede ser que lleve de 3 a 5 días en lograr el plató, ¿sí? Vamos a ir pasando ahora a la metadona y la rotación. De esto vamos a tomar, perdón, ¿lo ven? Sí. De esto vamos a tomar solo lo que son los rectángulos azules. Después van a tener todo esto como material de lectura y con bibliografía. Pero es muy importante saber que cuando rotamos de otro opioide a metadona tiene que ser un proceso muy personalizado y realizado con profesionales de experiencia o guiados por profesionales de experiencia. Esto puede ser gente que trabaja en el interior de una provincia y está guiada por el equipo de cuidados paliativos del hospital de referencia, o aquí la línea de consulta del Instituto Nacional del Cáncer, que Carolina González está guiando y puede ayudar a un equipo con menos experiencia a monitorear la rotación de un opioide a metadona. Vamos a ver que hay varios temas a considerar en rotar de otro opioide a metadona. Uno es que hay diferencias en las dosis equianalgésicas según los estudios y según la cantidad de opioide previo que toma el paciente. Acá dejamos uno de los estudios iniciales, de Loro y Bruera, que va comparando todas estas dosis, y el estudio clásico de Ripamonti y colaboradores, que mostraba que si el paciente tenía una dosis equianalgésica baja, la relación de morfina-metadona era 1 miligramo de metadona por 4 miligramos de morfina. Si el paciente recibía entre 90 y 300, era más o menos 1 miligramo de metadona, equivalía a 8 miligramos de morfina, y si el paciente tenía mayor de 300, 1 miligramo de metadona equivalía a 12 de morfina. Por ende, pacientes que tienen dosis más altas de opioides son los pacientes más delicados, en quienes hay que hacer una disminución de dosis equianalgésica más importante. Algo similar encontró Loro y Bruera. Nosotros aquí en el hospital usamos algo que es intermedio entre la gente de Italia y la gente de Canadá, de Edmonton. Cuando los pacientes tienen menos de 100 miligramos de equivalente morfina oral, usamos una equivalencia de 5:1. Cuando tienen entre 100 y 2000, generalmente 10:1, o tal vez entre 100 y 1000, y por encima de 1000 o 2000, 15:1. En Edmonton usan parecido, solo que están poniendo más de 1000 miligramos de dosis día, una equivalencia a 20 miligramos de morfina a 1 de metadona. Esto marca otra vez que en pacientes con altas dosis de opioides necesitamos hacer una disminución muy importante, porque no hay una tolerancia cruzada incompleta y hay una relación inversa a la dosis previa. Fíjense
fíjense que igual en la Argentina es muy raro ver pacientes por encima de 500 o de 1000 miligramos de equivalente de morfina oral en estos últimos años. Hace 20 años era más frecuente usar dosis más altas y pensamos, por lo menos en la experiencia de nuestro equipo, que usamos dosis más bajas ahora porque hay una atención más multidimensional de los pacientes con dolor, con mucha mejor comprensión del componente de sufrimiento o del componente de dolor emocional, que se trabaja de otra manera y no se trabaja exclusivamente subiendo los opioides. Por eso necesitamos tener otros indicadores y no solo la escala numérica como la única señal en la cual relacionamos a la dosis de opioide que vamos a utilizar. Hay muchos que vamos a pasar. Lo que vamos a mostrar es que en lo que es la publicación del Lancet con las recomendaciones para el uso de opioides de la Asociación Europea, no aparecían las recomendaciones de la utilización de metadona y las diferentes dosis. Solo ponían utilización por expertos. Vamos a pasar algunos y vamos a mostrar esta. Entonces, cuando tenemos una persona que recibe otro opioide y que necesitamos usar metadona de segunda línea, ya sea porque tiene dolor severo con escalada de opioides o dolor de difícil manejo, en algunos casos lo llamamos dolor refractario, tenemos dos modalidades, y la otra que es la principal razón de rotación de opioides cuando hay efectos adversos limitantes, ¿no? Delirium, neurotoxicidad de otro tipo o ambas cosas, dolor y efectos adversos limitantes. Si tenemos entonces esto, vamos a definir, además de hacer la dosis equianalgésica que recién presentamos, vamos a elegir dos formas de rotación. Una es la inmediata directa, que es la más nueva y es la que en general usan algunos equipos muy especializados, y la gradual, que probablemente sea la más segura. Siempre para hacer una rotación tenemos que tener en cuenta la balancita que vemos al costado, que va a tener una muy precisa evaluación del nivel de analgesia que tiene el paciente o de no analgesia y de efectos secundarios o toxicidad. Intentamos hablar de toxicidad y de no intoxicación porque los pacientes al hablar de intoxicación generalmente se asustan, así que es mejor hablar de efectos adversos o de efectos secundarios. Acá en lo que va a quedar en el link van a quedar un montón de artículos que sirven para profundizar el tema, pero no vamos a ver en detalle en este momento, ¿sí? Lo que va a mostrar es que justamente es una revisión de las diferentes modalidades de rotación de otro opioide a metadona. La recomendación de rotar en 3 días es la original, ¿no es cierto? La más antigua, quiero decir, y se cree que podría tener mayor seguridad, ¿no es cierto? Los argumentos en contra es que si tenemos un opioide que se está acumulando y causando toxicidad, aunque lo disminuyamos progresivamente, de alguna manera lo tenemos, así que puede contribuir a una toxicidad un tiempo más larga o nos puede llevar un tiempito mayor para lograr la analgesia. Hay dos estrategias. Ahora vamos a mostrar la que usamos en el tornú en general y la de Edmonton, que solo difieren en realidad en el porcentaje que se baja cada día. Primero, cuando uno va a rotar, calculamos la dosis equianalgésica que vamos a llegar, es decir, calculamos la dosis día del opioide previo, la podemos calcular y pasar a dosis equivalente de morfina oral, y a eso reducimos un 30 o un 50% para evitar la tolerancia cruzada incompleta. De allí
si tomamos un paciente que, por ejemplo, tenía morfina y vamos a pasarlo a metadona, el primer día vamos a reducir el 50% de la dosis que estimamos dar en metadona y 50% en morfina. Va a ser reemplazada. 50 de morfina y 50 de metadona. Los rescates ahí se pueden usar o con el opioide previo o con la metadona. Esto va igual que para el inicio en pacientes vírgenes de opioides. En el día 2 se analiza primero cuál es la analgesia obtenida y si hay efectos secundarios, y si es necesario se va a sumar nuevamente un 50%. Tenía un ejemplo acá, a ver si, espera, lo tengo ocultado, lo pongo. Si calculamos, por ejemplo, si tenemos un paciente a quien vamos a querer llevar calculemos a 100 miligramos, a ver, a una dosis más chiquitita, sí, equivalente de 10 miligramos de metadona, calculemos 10:1, el primer día vamos a usar 50 miligramos de morfina y 5 miligramos de metadona, ¿se entiende? O les pongo un ejemplo para que lo vean. Ponemos el ejemplo. Quizás te pide habilitar edición, ¿eh? ¿Cómo? Habilitarle la edición, si no, no sé si te van a dejar. Pero los tengo acá. Supuestamente. No sé, esa es, ¿no? Esta. Son 120, oxicodona. Está con oxi. Oxicodona a metadona, pero lo mismo. Ponemos. ¿Lo ven ellos o no? Sí, sí, está bien. Ahí. Bueno, este es un ejemplo de un paciente que tiene dosis altas, ¿no es cierto? Estaba con oxicodona y le hacemos una reducción de dosis. Estaba con 340, se hace una reducción del 30%, lo que nos daría 240 en equivalente de morfina. Si lo dividimos por 10 es 24 de metadona. Esperaríamos que al tercer día llegáramos a 24 de metadona. El primer día lo que hacemos es dividir las dosis en dos, como les estaba diciendo hoy. 120 en equivalente de morfina oral y 12 en equivalente de metadona. Le indicamos al paciente que hay que hacerle una indicación súper clara con los dos opioides a la vez, lo cual a veces puede generar un poquitito de confusión. En este caso hay una complicación extra que estamos calculando en dosis equivalente de morfina, pero a su vez el paciente recibía oxicodona. Entonces tenemos que hacer el cálculo de oxicodona, que es con la dosis equianalgésica morfina oxicodona nos da 80 miligramos de oxicodona al día. El primer día sería 80 dividido 6 o dividido 4 y nos da la dosis que le tenemos que dar de oxicodona. Y de metadona le vamos a dar 6 cada 12 si la tomamos con una solución en jeringa, y si tenemos comprimida le vamos a redondear en 5 cada 12 horas, nos da 10 miligramos. Al día siguiente decíamos, evaluábamos cómo estaba, si estaba con analgesia perfecta, tal vez uno lo espera. Pero si tiene algo de dolor, vamos a reducir 50% más la oxicodona, es decir, a 40 miligramos, y le vamos a aumentar esos equivalentes en metadona de 6 miligramos más, y nos va a quedar 6 cada 8, 5 cada 8. El tercer día, si el paciente tuviera dolor, suspendemos la oxicodona y aumentamos nuevamente la metadona. Si el paciente no tuviera nada de dolor, nosotros lo que estamos haciendo ahora es suspender la oxicodona, pero no necesariamente aumentar la metadona. Lo dejamos y vamos controlando.
¿sí? Esta es la modalidad que tenemos de rotar de un opioide a metadona, y en este caso el ejemplo es un opioide a altas dosis. En Edmonton hacen lo mismo, pero lo que hacen es 30% en 3 días. Entonces nosotros hacemos 50, es decir, hacemos la reducción más importante al principio y después proporcionalmente se baja menos. En Edmonton bajan 30, 30 y 30, o sea, 33, 33 y 33. Esto es rotar de un opioide a metadona. Muy, muy importante tener en cuenta que si el paciente está con buena analgesia, a lo mejor nos permite bajar sin aumentar necesariamente la metadona. Voy a volver ahora al otro punto, que es el rotar de metadona a otro opioide, que esto es algo mucho menos descrito en la literatura. Hay recomendaciones en la literatura que son pocas y les vamos a contar cuál es la modalidad que nosotros fuimos haciendo hace muchos años, porque nos encontramos con una realidad que no estaba descrita en la literatura en ese tiempo, y en base a qué hicimos este modelo de rotación de metadona a otro opioide. Como hay muchísimas diapositivas, vamos cambiando y eligiendo. Entonces, actualmente cuando se rota de metadona a otro opioide, la equivalencia más segura es considerar 1 miligramo de metadona a 5 miligramos de morfina. Y fíjense que esto es completamente distinto a las dosis analgésicas que teníamos cuando era de otro opioide a metadona, ¿sí? Acá no parece haber una relación distinta según la dosis de metadona previa, y esta es una dosis analgésica de conversión segura. Es posible que los pacientes tengan más riesgo de dolor, pero no van a tener riesgo de acumulación y de efectos secundarios. Pasamos esto porque claramente está entre 1 a 3 a 1 a 5, y la 1 a 5 es la que está considerada como una dosis analgésica segura. En un taller de metadona de este año de la SECPAL, lo que usaban también la rotación, la dosis analgésica de 1 a 5, y usaban rescates generalmente de acción corta. Y suspendían completamente la metadona e empezaban con hacían la modalidad de stop and go. Suspendían. Entonces, aquí nosotros suspendemos metadona, reducimos la dosis analgésica del opioide y le vamos a empezar a dar progresivamente una dosis que es 1/3 de la calculada como dosis analgésica el primer día. Así vamos viendo los 2 días faltantes si es necesario aumentar de a 1/3 y 1/3 hasta llegar a la dosis. Y esto es igual que en la otra rotación, siempre monitoreando analgesia de efectos secundarios. ¿Por qué hacemos en 3 días? Porque la metadona que recibió el paciente probablemente esté acumulada y tenga más de una vida media para ir bajando. Entonces, por eso vamos dando de a un porcentaje menor, porque calculamos que seguramente 2 a 5 días haya metadona todavía en el cuerpo de ese paciente. Así que esta es la otra modalidad de rotación de metadona a morfina o de metadona a oxicodona que estamos utilizando. Con esto yo creo que terminamos. Este es un ejemplo, pero no sé si... ¿Qué pasa el ejemplo? Dale, sí. Entonces, como un ejemplo acá tenemos un paciente que tenía 20 miligramos de metadona por día. Hacemos la conversión 1 en 5 y le vamos a bajar un 30 o un 50%. El primer día entonces vamos a ir una demo según bajemos 30 o 50% de 23 miligramos o 16, tomemos la primera columna que es más fácil, y vamos a ir agregando el segundo día ese 30% y el tercer día el 30% si el paciente requiere,
¿sí? Con eso tenemos como una forma de cambiar de metadona a otro opioide de manera segura. Yo terminaría acá y abriría preguntas si tienen, y todo el material con distintas bibliografías está en la presentación completa, que pueden ver con tranquilidad después en el link. Y este es un trabajo que hizo de evaluación, que hizo todo el equipo del Hospital Tornú de la Unidad de Cuidados Paliativos, y estamos presentando fundamentalmente las cosas que evaluaron y actualizaron Guillermo Mamana y Gabriela Peirano junto conmigo este año. Bien. Bueno, queda abierto el espacio para preguntas. Una pregunta o aclaración. En la rotación de metadona a otro opioide, la dosis de rescate que se usa es sobre el 100%, sobre la dosis total que se calculó. Exacto. ¿No? O sea, en ese sentido sería... A veces la dosis es mayor que la dosis que se le está indicando. Sí. Bien. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, inquietud o comentario? Buenas. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, acá somos del Hospital Madariaga. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarles, hacer 3 preguntas en sí. Disculpa. Sí. Primera, si ustedes para indicar metadona tienen en cuenta a pacientes que están con betabloqueantes, porque nosotros, digo por la experiencia que tuvimos, aquellos pacientes que están metabloqueados justamente generaron prolongación del QT. ¿Ustedes controlan eso o tienen o sí, indican igual? Digamos, no, todo paciente que tiene medicación antiarrítmica o bueno, betabloqueantes por ahí para otra indicación, son pacientes que hoy, antes de que vos llegaras, decíamos que son pacientes considerados de mayor riesgo, así que hay que sopesar muy bien el riesgo-beneficio en estos pacientes. Ajá. Sí, si podés tener otro opioide de elección, es mejor el otro opioide. Buenísimo. Dale, sí, porque nosotros tuvimos una experiencia justamente donde ocurrió esto que tuve que medicar sin darme cuenta, tuve que indicar metadona a un paciente que estaba beta bloqueado y justamente intercurrió con esta prolongación del QT, por eso ustedes lo tenían en consideraciones. Sí. Segundo, con respecto a la insuficiencia renal, ¿viste? ¿Ustedes indican directamente metadona en pacientes con insuficiencia renal o van regulando igualmente con la morfina? No, tratamos de usar metadona, si bien si no tuviéramos metadona, creo que bajaríamos dosis de morfina y aumentaríamos los intervalos de administración, pero teniendo metadona nos da mucho más seguridad tener este fármaco que la morfina. ¿Y en pacientes dializados, cómo lo utilizan? También, ¿Lo utilizan igual, porque no dializa, así que es un fármaco muy estable. Claro. ¿Sí? Ah, buenísimo. Y por último, disculpen, quería preguntarles, con respecto al... nosotros usamos también la metadona para el tratamiento del dolor neuropático, ¿sí? En pacientes también con enfermedades crónicas no oncológicas, como dolor lumbar severo, crónico. ¿Ustedes lo manejan de igual manera? O sea, ¿tienen experiencia en eso? Particularmente mi equipo no está trabajando tanto con estas enfermedades, entonces no tenemos la misma experiencia que en el trabajo de pacientes con dolor oncológico. Obvio que es un fármaco que tiene estas indicaciones y hay que estar, tal vez lo que hay que estar es muy atento a que el paciente no tenga un componente de historia de adicciones o de otro tipo de somatización en la expresión del dolor para usar cualquier opioide, pero en este caso, aún con estos factores que yo estoy diciendo, la metadona sería el opioide a indicar y no otro. Porque tiene menos riesgo de abuso y obviamente se cree, todavía no hay certeza de si es superior a otro opioide en el manejo del dolor neuropático. Por los mecanismos de acción, uno pensaría que sí, pero todavía los estudios no han mostrado de manera muy categórica esto. Listo, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Buenas tardes. Quería saber si puedo hacer una consulta. Sí, claro. Ahí se cortó, no te escuchamos. Tengo una chica de 34 años en este momento que le tuve que poner metadona, es un cáncer de cervix con metástasis renales, tiene insuficiencia renal, tiene un catéter doble. Se cortó Perdón, otra vez. Ay, Habíamos empezado estaba con mucho dolor, empezamos con tramadol, llegué a 200 miligramos de tramadol sin control, así que la tuvimos que rotar a metadona. Empezamos con 2,5 cada 12, no tuvo control del dolor, así que a las 72 horas le pusimos 2,5 cada 8, y lo que ella refería es que se despertaba a la noche con dolor. Mi estrategia fue aumentarle una dosis más nocturna, o sea, la dejé 2,5 a la mañana, a la tarde y 5 a la noche. Con eso logramos que duerma toda la noche, que no se despierte a la noche, y ahora me refería que durante el día también estaba teniendo este dolor. Bueno, no sé, o sea, le agregamos dexametasona, paracetamol, qué sé yo, y dijimos, bueno, que íbamos a ir viendo, a ver si con estos ayudantes mejorábamos, ¿sí? El dolor era en la zona del tumor renal y además tenía adenopatías que estaban comprimiendo la zona. En este caso mi pregunta es, ¿la dejo como con dosis de rescate o tendría que aumentar la dosis total y volver a redistribuir? ¿No tiene rescates para nada? No, la dejamos, digamos, a la noche, como que le aumenté el rescate, sería a la noche porque se despertaba por el dolor. Y durante el día, dentro de todo, estaba bien. En realidad lo que hiciste es adecuar un poco el ritmo circadiano a cuando era mayor el dolor, que es posible hacerlo, pero yo le pondría rescates, para seguridad le pondría hasta 3 rescates por día y tal vez no usaría la misma dosis porque estás empezando a usar metadona, pero le pondría, si está en este momento está con 10 miligramos, le pondría rescates de 1 miligramo hasta 3 veces por día de metadona, ¿sí? Con un intervalo de 2 horas entre rescate y rescate. Y si en 2 o 3 días tiene dolor persistente, sumás los rescates o aumentás 30-50% y la vas titulando igual que... Y es para pensar en ella, seguramente tiene un componente nociceptivo y neuropático muy importante, y seguramente también todo lo que hace el componente emocional, porque imagino paciente joven con una situación así, también considerar todo lo que puede hacer el apoyo psicológico para ayudar en estas cuestiones. Sí. Dice, no hemos ofrecido el tratamiento psicológico, no quiere ella, quiere el marido, también ya tiene 5 años de evolución de su cáncer. Entonces ella dice que ella la tiene clara a la situación, que le preocupa más el contexto familiar. Perdón, se me iba a hacer otra pregunta y se fue. El problema acá es que no tenemos metadona de 1 miligramo. O sea, conseguimos en farmacia externa de 5, entonces la opción es partirlo por la mitad. Claro. Entonces es difícil hacerles los rescates. Sí. De 1 miligramo, digamos, algo con usar rescate de 2,5, fíjate si con cierta dificultad y no es exacto, a lo mejor podés partirlo en el cuarto, el comprimido. Sí. Cada 2 horas, ¿no? Muchas gracias. Cada dos horas siempre para evitar que se tome mucho y se acumule. El rescate hace efecto antes, pero a las 2 horas nos permite evitar un poco la acumulación. Muchas gracias. Al contrario. Mariela, Sí, Dani. una preguntita. Cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que está tratado con metadona, hace neurotoxicidad por opioides y dolor no controlado, igualmente hay que reducir, menos, digamos, la dosis equianalgésica, pero sí o sí hay que reducirla por esa tolerancia. Sí, siempre se recomienda reducirla, porque puede haber en ese dolor no controlado algo de hiperalgesia, ¿viste? Como un mecanismo productor del dolor de hiperalgesia. Pero seguramente en ese paciente yo reduciría 20 a 25%,
y hay Bien. alguna situación muy muy rara en el cual uno a veces no reduce, ¿viste? Pero es excepcional. Pero muy buena la pregunta, sí, Dani. Gracias. Bueno, muy bien. No sé en qué horario. ¿Tienen alguna otra inquietud o pregunta? Bueno, yo les recuerdo que para los que no tienen una amplia experiencia o no tienen un equipo de referencia al cual también contactarse, está la línea de consulta que comentaba Mariela, ¿sí? Donde pueden llamar por teléfono, comunicarse con una médica que se llama Carolina Gonzaver, que es una médica diplomada en cuidados paliativos, para asumir un seguimiento conjunto telefónico, ¿sí? O sea, es una médica que la pueden llamar para evacuar este tipo de dudas y volver a llamarla todas las veces que hace falta, como para, digamos, tener un seguimiento conjunto y estar acompañada en el manejo de estos pacientes. Bien, creo que es un recurso muy interesante y práctico, como para muchas veces uno sabe lo que tiene que hacer, pero tomar decisiones en soledad de estos pacientes es pesado. Entonces, estar acompañado con algún otro colega que por lo menos a la distancia y por teléfono puedan conversar una vez por día, 3 veces por día, o todas las veces que haga falta, me parece que es un muy lindo recurso. El teléfono está en la página de Link y después de ahí lo pueden sacar, guardarlo y usarlo todas las veces que necesiten. Bien, creo que sí, el manejo de metadona requiere de una experiencia y de una sutileza, digamos, en cuanto al conocimiento de su farmacodinamia, de su farmacocinética, que cuando uno lo logra dominar realmente trae mucha satisfacción, mucho beneficio y nos dan muchas herramientas. Con un solo medicamento podemos resolver, digamos, gran parte del problema de dolor de los pacientes, ¿no? Así que en principio agradecerles la participación, agradecer a Mariela nuevamente por compartir todos estos conocimientos. Y bueno, y a todas las farmacias, ahora que puedan enviar los vales para los opioides, nos vamos a estar contactando entre hoy y mañana para que viajen rápidamente. Muy bien. Muchas gracias, y entonces nos quedamos con Río Gallegos. Gracias, gente. Chau. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno. Chao. Chau, saludos. Bueno, ¿nos escuchan? Ahí en... Hola, sí, buenas tardes, acá estoy, ¿los escucho? Hola, discúlpame, no me acuerdo de tu nombre, perdona. Uy, espera que voy a ver si... No escuchamos. Mi nombre es Laura Castro. ¿Ahí sí se escucha? No se escuchó. Mi nombre es Laura Castro. Laura, perfecto, sí. Ahí van a forzar la conexión. Ahí está. Buenísimo, Laura. Soy médica generalista. Sí. Y me empecé a... Hola. ¿Se cortó? No, te escuchamos, pero no te vemos. Ah, bueno, yo también los escucho, pero no los veo. Soy médica generalista. Me empecé a formar en cuidados paliativos porque, nada, trabajaba con ancianos y me interesaba la temática al verlos y al tener que tomar decisiones de dolor y no estar formada. Y hace un año más o menos que hicimos un grupo de trabajo de cuidados paliativos en el hospital. ¿Me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Ahora seguramente retome el video. Dale. Está integrado por un psicólogo, una médica Sí. clínica y yo. La médica clínica es la que más hace internación. Yo lo que hago es consultorio a tiempo parcial, digamos, el resto sigo trabajando en el centro de salud. Y el psicólogo, que también es parcial, que hace 2 días por semana consultorio para cuidados paliativos. En este momento hay conflictos en el hospital, en la provincia, en todos lados.
la médica clínica no sabe si va a seguir con paliativos. Y bueno, yo le dije que sí, que quiero seguir porque sé que es importante la función que estamos haciendo. Hemos acompañado a muchos pacientes en este año. Sí. Y la verdad que hay muchos pacientes con dolor y poder darles una solución mínima me parece muy importante, mínimo o máximo, o sea, es la solución que... La única solución que hay, somos lo único que podemos brindar desde el hospital público. Afuera sí hay también anestesistas, como contaban en otros lados, que están haciendo dolor, pero no desde una perspectiva pública. Nuestras mayores limitaciones eran el tema de no contar desde el hospital con morfina de liberación inmediata, si había prolongada de 30 miligramos, y no había metadona. Y algunos adyuvantes, por ejemplo la pregabalina o el gabapentin, que estaban solamente para el dolor neuropático, pero bueno, hablando con los chicos de farmacia, ellos también están haciendo cursos de capacitación, entendieron que era importante que tengamos estos adyuvantes disponibles y ya los tenemos. Así Buenísimo. que nada, perdón. Bien, y te hago una pregunta. Ahora, digamos, la continuidad del equipo, digamos, está amenazada por el hecho de que la clínica no sabe si va a continuar, que es por una cuestión, digamos, de presión hospitalaria, digamos. ¿Hay algo en lo cual quizás consideres que nosotros podemos ayudar desde aquí? Mira, en sí hubo una paciente que atendió ella el año pasado que quiso donar al hospital un consultorio para cuidados paliativos. Bueno, nosotros no tenemos un lugar físico, de hecho usurpamos un consultorio que es de oncología, es como que no tenemos un lugar o vamos rotando. Los lunes a la tarde voy a un consultorio de abajo, los jueves a la mañana voy a un consultorio de la tarde. Entonces donó la realización de un consultorio, eso como que no se autorizaba, qué sé yo, como que no le daban importancia a lo que nosotros hacíamos, sumado a todo el estrés que se está viviendo por los conflictos, ¿no? Claro. Y eso fue como la decisión que dijo Viana, basta, me cansé, si no nos dan bolas, si no somos importantes, qué sé yo, dejo de ver pacientes. Yo le decía de todo lo contrario, que teníamos que estar, que teníamos que seguir estando y demostrar que somos importantes. Así que bueno, estamos viendo a ver si va a seguir o no va a seguir, pero es una pata importantísima. Además ella se formó en cuidados paliativos en Buenos Aires. Mi Laura, formación siempre fue ¿cómo se llama ella? Viviana López. ¿Y el psicólogo cómo se llama? Eduardo Blanco, o Daniel Blanco. Tiene los dos nombres, entonces usar el que quieres, pero Daniel Blanco es el... Laura, y te hago una pregunta. Vos sabés que nosotros hemos logrado hacer convenios con todas las provincias justamente para esto, para fomentar el desarrollo de equipos hospitalarios, la descentralización de los cuidados paliativos en atención primaria y para la provisión de insumos de morfina y metadona, esto que comentamos al inicio de la presentación. La realidad es que con Santa Cruz es la única provincia con la cual nos falta firmar convenio. Desde el Ministerio no nos han dado mucha bola como para desarrollar esto y prácticamente no teníamos conocimiento del funcionamiento de equipos de cuidados paliativos en la provincia, ¿sí? ¿Vos sabés de algún otro equipo que esté funcionando dentro de la provincia? Ser referentes, ser personas que se han estado capacitando por coincidir en cursos. Por ejemplo, hay un médico que está en Deseado, dice que hay una médica que está en Calafate haciendo paliativos, pero también nos ha pasado de personas, de pacientes que vienen de 28 de noviembre o de Río Turbio, que están, qué sé yo, a 300 kilómetros de acá, que tampoco después no tenemos un referente con quién hablar o con quién decir esta dificultad de decir, bueno, le pongo morfina y quién lo controla, y le pongo metadona y quién lo controla, no tenés del otro lado. Entonces son personas puntuales que sí sabés que están haciendo dolor y cuidados paliativos en estos dos lugares, en Deseado y en Calafate. No sé, Buenísimo. Bien. ¿Y qué persona acá hay algo bueno. Nosotros desde que empezamos se había presentado un proyecto a la cooperadora del hospital que compraron el material como para hacer preparaciones magistrales en el hospital. La semana pasada recién se les dio un lugar para que las chicas de farmacia tengan para producir estos insumos,
que me dijo que inicialmente iban a producir 3 para paliativos, que eran morfina, metadona y tramadol, y 2 para neo, no me acuerdo, hidrato de cloral, creo que me dijo una cosa, y la otra no recuerdo bien qué era. Todavía está en planes de, porque ellos después tienen que comprar los preparados magistrales y producirlos, o sea, no es algo inmediato. Claro. No, hoy por hoy, paciente que tenga carné hospitalario, le hacemos la receta, viene a dirección, se la autorizan, va a la farmacia, la compran y tarda una semana entre que nosotros hacemos la receta del jarabe de morfina hasta que la tiene el paciente. Entonces nos hemos manejado hasta con donación de la morfina de pacientes que han fallecido y lo tenemos ahí, como que si tenés la urgencia de indicarlo y por dolor severo, recurrís a eso. Pero no desde el hospital. Yo digo, los tiempos son una semana de demora. Se mejoró muchísimo en este año igual. La chica de farmacia, hablábamos la semana pasada, me dice el consumo de morfina de liberación prolongada se disminuyó gracias a que nosotros estábamos indicando morfina jarabe, podíamos titular bien y podíamos aumentar la dosis desde el jarabe. Bien. Y cuando decían a alguien con experiencia, yo me sentía tocada, pues digo, nada, yo la estoy haciendo. O sea, voy, le pido el electro, leo, releo, me fijo de estar viendo las dosis, los controlo, me manejo con un mail con los pacientes que les doy el correo, entonces me escriben, lo cito. No hay otra persona que lo esté haciendo. Bueno, y sí he usado la línea, el 0800, ese lo voy a usar. ¿Llamaste? Sí, ¿Cómo sí. te resultó la experiencia? No, re bien, porque también era un paciente muy complejo, que tenía insuficiencia renal y nada, no sabía qué hacer en ese momento, llamé, me asesoraron bien y después con otro paciente que hizo una hiperalgesia, ya estaba en plan de últimos días, pero hizo una hiperalgesia y llamé para ver qué es lo que podíamos rotar y cómo tenía que hacer la rotación y sí, me asesoraron bien. Bueno, me alegro que haya sido útil. Mirá, como decíamos al principio, nosotros estamos a punto de lanzar este programa, digamos, que incluye, más allá de la capacitación en APS, la sensibilización de los efectores, de los médicos del segundo nivel, para que, digamos, no sea solamente el especialista de cuidados paliativos el que use opioides, sino que, digamos, la gran parte del equipo esté, digamos, capacitado por lo menos en la evaluación y que sepan que el dolor severo se trata con opioides, ¿no? O sea, que acompañen de alguna manera lo que ustedes están haciendo. Pero entonces, como te decía, está la estrategia de capacitación y sensibilización y por otro lado la de provisión de insumos, ¿bien? Como decíamos, nosotros ya tenemos disponibles los comprimidos de morfina y metadona para ser entregados a todas las provincias. Y eso, la intención es que estén disponibles en la farmacia del hospital para todos los pacientes que vos le indiques la medicación, que vayan a la farmacia y ahí se la entreguen. ¿Estamos? Nos interesaba como... ¿La firma de farmacia de acá, del hospital, o cómo debería ser el trámite? ¿O tienen que hablar sí o sí con el ministro de la provincia? Mirá, lo cierto es que nosotros desde el instituto hemos intentado en varias oportunidades comunicarnos con el ministerio y no lo hemos logrado, digamos, en algún momento por situaciones gremiales, en otro momento por distintas situaciones, no han priorizado el programa. Pero dado que evidentemente les va a significar un ahorro en cuanto a que no van a estar comprando la medicación para los pacientes, en acceso inmediato para los pacientes, ¿sí? Creo que bien presentado el programa, digamos, no tengo dudas de que van a estar interesados en desarrollarlo. Creo que sí nos gustaría quedarnos con tu contacto y quizás con el de la jefa de farmacia, como para ir avanzando, digamos, en la firma de un eventual acuerdo. O sea, nosotros con la firma de un acuerdo con la ministra ya podemos empezar a enviar la medicación. Obviamente necesitamos la autorización del ministerio para poder desembarcar en la provincia, ¿no? Yo no sé si la ministra se enteró la semana pasada, pero gracias al conflicto gremial que hubo, que estaban llamando los jefes de los distintos servicios, como que el oncólogo habló por nosotros y le dijo que existíamos, que necesitábamos un lugar, que necesitábamos la medicación, qué sé yo, y en una de las reuniones nombró que había el equipo de paliativos.
Y ya te digo, la semana pasada ahora perdimos uno, que estamos ahí esperando que a Viviana se le pase, la euforia de la situación y que vuelva, porque es un pilar fundamental. O sea, ya te digo, ella se formó en paliativos en Buenos Aires. Y, ¿dónde se formó, sabes? Y hace la internación, entonces, nada, yo me he formado con ustedes, con el Instituto Nacional de Cáncer, he hecho cursos virtuales de curso de dolor, o sea, pero viste, como decir, no es lo mismo. Además, yo soy médica de atención primaria, que hago como sería la primera puerta, digo yo, en lo que es cuidados paliativos. Y sí, pero mira, si vos nos facilitas el teléfono de la... ¿Tiene apoyo en la dirección, aunque sea, o cómo se llama el director? Sí, o si no, exacto, como me dice Mariela, de la dirección también, si vos tenés apoyo de la dirección, o porque muchas veces el interlocutor puede ser el director que se lo lleve a la ministra el programa. Bien, Bueno, entonces... Ese es nuestro problema, y creo que la bronca de Viviana. Es como que nunca tuvimos con la dirección nueva, hubo muchos cambios de dirección, no tuvimos con la dirección nueva una reunión para decirles, mira, somos esto, trabajamos así, trabajamos allá, y se confunde mucho con lo gremial, todo lo que estamos haciendo. Yo te paso el teléfono de la jefa de farmacia, que está muy compenetrada en el tema, o sea, y te paso el teléfono acá de la dirección del hospital. Sí, pueden hablar perfecto. y te paso el nombre del director. Sí. Perfecto. ¿Tenés para anotar? Creo que sí. 2966. Perdón, se escuchó entrecortado. 02 2966 66 966 449 495. Esos son dos 02. finales. 495. 02966 449 495. Te lo repito. 02 Sí. 966 449495. Sí, No, es son el dos Verónica líneas, ¿no? Álvarez. No, es el celular, que es así, te lo estoy dando con la Ah, característica, en vez de 011, nuestra característica Sí, es sí, 02966. Está bien, pensé que ¿Esa eran es dos de líneas. algo? Sí. No, que es la de Perfecto. farmacia, la chica de Bien. farmacia. ¿Cómo se llama? Te paso. Verónica Álvarez. Bárbaro. ¿Y tus contactos, Laura? El mío es 2966 Sí. 413 525. 525, sí. Te paso el de la doctora López también, que vean Bárbaro. acá como ministra. Sí. A ver, espera que no me sale el número. Hasta que lo busco, 425-411 es el conmutador del hospital. 2966-425-411. Y ahí piden con dirección, ¿no? Ujú. ¿Cómo se llama el director? Mauricio Fernández. O el doctor Lerena, que es el asociado. Y te paso el de Viviana López, Sí. que es 488-529. Perfecto. 2966. Perfecto. Bárbaro. Laura, la otra vez los vimos que se habían conectado cuando estábamos en Chaco, ¿puede ser? Bueno, ahí ¿qué nos pasó? Hay una sola sala de videoconferencia, entonces nos la prestaron hasta determinada hora, que era hasta las 11. Claro. Porque es la sala de videoconferencia, la sala de reuniones, la sala de todo. De hecho, yo venía y no sabía si me podía conectar, pues si había una reunión se suspende la video. Claro. Bien. Disculpa, el teléfono, digamos, yo creo que sería bueno también tratar de tener algún encuentro. Podemos organizarlo por telesalud en algún otro momento,
con también la médica, ¿cómo se llama? Viviana López. Viviana López es la de farmacia. No, Ah. Viviana López es la médica clínica. La médica clínica, sí. Gracias, paliativo, sí, estaría buenísimo. Como para, digamos, tratar, muchas veces si logramos, no sé, es una idea, una intención más que nada, pero desde aquí tratar de generar el convenio y entramos en el radar de la dirección y en el radar de la secretaría, de no sé de qué depende, de qué secretaría dependería, y de la ministra, quizá también pone un foco de atención en el equipo, ¿no? O sea, muchas veces, y el programa básicamente, como te digo, es provisión de insumos y capacitación. Y la provincia no tiene que poner absolutamente nada, con lo cual solamente la voluntad política. Con lo cual quizás si logramos ir desde la farmacéutica, desde la dirección a ministro, puede ser que también eso ayude a visibilizar y a hacer más resonancia con cuanto a las necesidades que ustedes tienen. Mira, nosotros acá fue todo porque lo empezamos a gestar y no teníamos nada. De hecho, este año logramos conseguir una secretaria. Imagínate, no teníamos lugar a donde atender, no teníamos la historia clínica, no teníamos quien nos cargue a los pacientes. O sea, como que el trabajo que nosotros hacíamos, nada. Y bueno, ahora sí tenemos una secretaria carga, tenemos una trabajadora social que también va los días de la reunión que hacemos los jueves a la mañana, hacemos una reunión como para charlar a los pacientes. Ahora va la trabajadora social. Entonces, creo que lo que más molestó fue que teníamos una donación de unas personas acá de Gallegos que tienen una construcción de 0 pesos también para el hospital y que no se decidían qué lugar lo iban a dar y que si lo autorizaban o no lo autorizaban y que iban trámites, o sea. Entonces Viviana decía, ¿con qué cara yo le digo a esta familia que no? Bueno, fueron un montón de cosas, eso fue como que la frutillita del postre. Claro, sí, me imagino. Sí, también debe haber también mucho agotamiento profesional y todo lo que conlleva hacer las cosas tan a pulmón. Por eso, digamos, si nosotros podemos darle un apoyo desde aquí, desde el programa nacional y desde el ministerio, con los recursos que tengamos, bienvenido. Para mí, digamos, esto que se esté desarticulando un equipo tan necesario en un lugar donde hay tan poco es realmente una tragedia, ¿no? O sea... Sí, porque, por ejemplo, Viviana, que hace internación, muchas veces fue el soporte de gente del interior, de los médicos del interior, con que la llamaban y la consultaban, o era para mandar pacientes, o qué sé yo, y le decía, bueno, regular de otra manera, hace tal cosa. O sea, yo sé que lo va a seguir haciendo desde la internación. Pero, por ejemplo, hace 2 semanas que no veo un paciente, y ella siempre se daba una vuelta por la sala, veía si había algún paciente, en la sala de oncología, digo, ¿no? No la sala de internación. Sí, para mí es importantísimo que siga estando. Yo le escribí, vi, te extraño, viste, como diciendo, volvamos. Y la relación con los... Perdona, Laura, ¿y la relación con los oncólogos de Gallegos cómo es? Hay dos oncólogos que están ahí al final del pasillo de clínica, entonces una cosa que uno que siempre se ve, y nosotros tratábamos de una vez por semana de hacer la reunión ahí para charlar con ellos los casos, para que nosotros sepamos qué están haciendo del tratamiento específico y ellos son los que nos mandan los pacientes también que ven que están con dolor o que ya son para pacientes paliativos. En sí nos estaban llegando pacientes de todos lados, porque pacientes de los oncólogos de afuera que también estaban con dolor también nos llegaban a nosotros. Y lo que pedíamos es que por lo menos nos hagan un resumen de historia clínica de qué era lo que tenía el paciente. Porque vos acá podés buscar la historia clínica, pero el de afuera no. Y Laura, y la dirección, perdóname, la dirección de atención primaria... ¿Qué pasaría con eso? ¿Cómo, a ver si hay más... No, si saben lo que ustedes están haciendo y si crees que hay alguien que pueda tener, que se pueda contactar para también hablar con ellos desde este punto, de esta propuesta. Desde atención primaria no creo, porque no hay una figura fuerte en el ministerio y si la hay en este momento no está articulada con nosotros que somos los médicos que estamos en los centros de salud. Entonces como que no nos sirve mucho. El año pasado yo
en una de las jornadas de medicina general hice una presentación que era dolor en atención primaria, como diciendo que no solamente era para los especialistas en manejo de los opioides, sino que nosotros también podíamos dar menos analgésico y más tramadol, más o menos una cosa así lo que dije, porque si no todo como que se derivaba y en algún momento teníamos un anestesista que hacía dolor aquí en el hospital, pero después ya no hubo. Entonces esos pacientes estaban fluyendo, estaban por el interior, y es más, he visto pacientes con ketorolac, diclofenac y naproxeno, todo en el mismo paciente. Y vos decís el mismo mecanismo de acción y pobres sus riñones, ¿viste? Hagamos otras cosas. Y vos, digamos, ¿eso fue en una jornada provincial? Sí, ¿Que lo presentaste? Sí. Está bien, pero digamos, desde la articulación de atención primaria, como para, digamos, generar más recursos en atención primaria, que como, digamos, darle una continuidad a esa presentación que vos hiciste y capacitar a médicos y a equipos del primer nivel de salud, digamos, ¿con quién podríamos articular? Nosotros generalmente articulamos eso con la dirección de atención primaria, de crónicas no transmisibles, pero no sé cómo está configurado ahí. Bueno, en crónicas no transmisibles está el licenciado Quero, Roberto Quero, que es un nutricionista, pero ahora está a cargo ahí en el ministerio. Yo creo que podría articular. Por ejemplo, una de las cosas que Remediar nos había pedido a ver qué medicamentos se podían poner en el primer nivel de atención es el tramadol. Yo hice la presentación como diciendo sugiero el tramadol porque para dolor en atención primaria tenés ibuprofeno y paracetamol y pará de contar. Entonces, por más que tengas a alguien capacitado, no tenés con qué. No tenés gabapentin, no tenés pregabalina, no tenés tramadol, o sea, ibuprofeno y paracetamol. Bien. Y vos tenés carbamazepina que te llega a 150 comprimidos cada 2 o 3 meses. Y no es tampoco la que vamos a usar de primera decisión. ¿Y vos tenés vínculo con el licenciado Quero como para, digamos, tenés acceso a él? Sí. Porque quizás, no sé, te pregunto si te parece, Lo bueno podrían... Lo bueno es que es un chico todo, que vos tenés acceso a todos. Sí. No, porque una actividad que podríamos llegar a proyectar es tener un encuentro por cibersalud con él, con la jefa de farmacia y con los integrantes del equipo, como para presentar el programa y avanzar, digamos, en lo que podría ser la instalación del programa en la provincia. ¿A vos te parece que...? El año pasado vino la doctora Jacó en algún momento a dar así como una introducción a lo que era cuidados paliativos y se hizo provincial. Y nosotros este año teníamos la idea de si podríamos hacer una jornada de paliativos para que venga la gente del interior, para que hagamos más redes, para que sepamos quién es la otra persona que está del otro lado y obviamente capacitarnos. Entonces, sí, se pueden, digamos, hacer una reunión previa como para capacitar y invitar a la gente de la provincia, a quien les interese, a médicos del interior provincial. Sí, incluso, digamos, eso nosotros lo podemos también acercarnos hacer una jornada de sensibilización, digamos, eso con tiempo lo podemos programar y desarrollar, ¿sí? Pero creo que el puntapié inicial es esto, es sensibilizar a los directivos de salud de la provincia para avanzar con el programa, ¿no? O sea, dentro de las líneas del programa está programado talleres de capacitación y sensibilización del primer nivel. Pero bueno, digamos, e incluso los comprimidos de morfina y metadona tienen que ser dispensados desde una farmacia hospitalaria, ¿no? Pero un médico del primer nivel puede indicarlos y que con esa prescripción el paciente vaya hasta la farmacia del hospital de su región sanitaria y lo retire desde allí. ¿Bien? Claro. Mira, esto tendría que ser... yo el 24 salgo de receso, o sea que nos queda esta semana y la semana que viene, y si no sería a partir de la segunda semana de octubre, que yo podría estar como disponible o ser el nexo. ¿Y vos podrías hablar
con el licenciado Quero, sí. ¿Sí? Yo Bueno, voy yo creo hablando que- con él, con Verónica o con Viviana, diciéndoles esta propuesta a ustedes y a ver cuándo nos podemos juntar o cuándo ustedes puedan, no sé. Escúchame, te damos un teléfono y un mail también para... Dale. Dale, yo te voy a dar Dale. mi celular, que digamos es más, lo más efectivo es el WhatsApp, ¿sí? Que es el, Dale. bueno, obviamente 011 155, va, 011 5 Sí. 342 Sí, 0737 sí. y mi mail. Para, lo hacemos más fácil. Ya te llamo, entonces te queda el mío y después Dale. te guardo. 011 5342 0737. Exacto. ¿Estamos bien? Bueno, si te suena... Ay, no, te vas a sumar de un privado, porque yo cuando llamo a los pacientes te sale privado. Pará, pero si te suena soy yo y te mando un mensaje común. Dale. ¿Te está sonando? Espera, no sí, ahí está. Listo. ¿Te sale privado? Sí, sí. Bueno, soy yo. Ahora, bueno, te agendo y te mando un mensaje común con mi nombre, así ya lo tenés ahí agendado. Y pasame el Dale, mail. perfecto. Es Nico, N-I-C-O. Para, igual te lo mando desde el mail que tenemos nosotros, los cuidados paliativos, así ya te queda. Dale, Perfecto. perfecto. Nico, D-A-W-I, latina, para, D-A-W-I, sí. y @gmail.com. Y el del... ¿cómo se llama? El de la... el del- sí, Nico Dawi. Y te paso el del programa. ¿No te lo Bueno, mandé? ahí igual te lo mandé, así que decime si te llegó y si mandame el programa. Ya te digo. Espera que nunca me acuerdo si es B corta, B larga. De largo. Es cuidados paliativos Sí. @inc.gov.ar. Listo. Bien. Y hay una Listo. colega más que está trabajando y que seguramente va a trabajar con Santa Cruz, que es Peri Minatel, que hoy no está. Peri, Minatel. Sí, Peri Minatel. ¿Querés el teléfono? Peri, P-E-R-I. Sí, es un apodo. Peri. En realidad es María de Los es Ángeles. María de Los Ángeles el nombre. Peri es el apodo que todo el mundo la conoce como Peri. Está. Es Yo le 011. pasó un testito de encuesta que me mandaron, no sé si no fue ella, que me llamó una vez y estuvimos hablando por un trabajo que estaban haciendo, una encuesta en las Puede ser. provincias, ¿puede ser? Puede ser. Sí, probablemente. Sí, 011, 40 74 sí, 63 81. Y te doy el mío y terminamos, ¿no? El mío es 011 5 sí, 377 sí, 3157. perfecto. Bueno, de mi parte saben que me voy a seguir capacitando, además de hecho me anoté ahora en el de herramientas. Buenísimo, pediátricas. Laura. Bárbaro. Y sé que tengo que presentarme todavía, pero ya estoy anotada. Ya lo voy a hacer. Y creo que somos importantes. Es importante que haya un equipo. Cambia totalmente a la familia y al paciente. Hemos visto cuando se trabaja previamente con el paciente, la muerte llega de otra manera. Versus Y sí, el paciente que viene, qué sé yo, lo conoces y a la semana ya se murió. O sea, hay un antes y un después, y uno lo ve a eso. Así que, aunque sea por un objetivo personal, yo lo voy a seguir haciendo. Fantástico, Bien. fantástico. Bueno, Laura, ahí te envío el mail que me mandaste recién, que es Cuidados Paliativos HRRG, la oferta de cursos. Muchos ya terminaron este año, pero para que los tengas, igual vos los conocés porque los has hecho. Ahora estamos dentro de poco teniendo una nueva edición del curso de atención primaria,
que se va a postergar algunos días, ¿sí? Es el último que está arrancando este año porque ya termina en diciembre. Si vos tenés algunos colegas del primer nivel de atención que les pueda llegar a interesar, me mandás sus contactos por mail como para darles prioridad en el curso y, digamos, generar una mayor base de la pirámide. ¿Bien? Sí, ayer vi que lo publicaron, la 5ª edición. Dale, Sí. yo lo comparto con mis compañeros y si alguno me dice, te mando el contacto. ¿Sí? Dale. Fantástico. Mira, Muy esta bien, mesa, cuando esto se quitó hace un año atrás, esta mesa, no sé si la logran ver, pero una mesa muy grande, eran como 10 personas, 14 personas que estaban interesadas en trabajar en cuidados paliativos. De las cuales quedamos 3, ahora somos 2. Así que nada, estamos deseosos de sumar gente. Hay gente de afuera que quiere trabajar haciendo Reiki, había una psicopedagoga que también quería trabajar, una señora que estaba ligada a la iglesia, que era catequista, que decía que ella podía brindar apoyo espiritual. O sea, muchas de esas cosas están ligadas a que no tenemos un lugar físico. Claro, y sí. A donde- Bueno, pero yo creo, te digo, nos ha funcionado así en otras provincias. Muchas veces esto de que cuidados paliativos entre en el radar de la secretaría, de la dirección, ya también hace que los pedidos locales tengan también otra resonancia dentro de los tomadores de decisión. Así que yo creo que si los planetas, si los astros se alinean, podemos tener buenos resultados. Confiamos que sí, confiamos que sí. Bueno, Buenísimo. Muchísimas gracias. saludo grande. Chao, gracias. Chau, chau. Hasta luego.